Gabriel Kessler es doctor en Sociología de la EHESS de París, donde además fue elegido profesor en 2004. Este argentino es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional del General Sarmiento y del doctorado IDES UNGS. Fue cátedra Simón Bolívar en 2003 de la Universidad de París, en Soborna. Maestría en Administración Política Pública. Es autor y editor de numerosos libros. La nueva pobreza en la Argentina, en 1995, Sociología del delito amateur, en 2004, que es la que vamos a basarnos ahorita, Neoliberalismo y imaginación nacional, en el 2005, La experiencia escolar, en 2002, El sentimiento de inseguridad, en 2009, Individuación, precariedad y riesgo, en 2012, y la última obra es Controversia sobre la desigualdad, que la hizo en 2014. Gabriel Kessler aborda en la sociología del delito amateur la idea de cómo las transformaciones en el mundo laboral, en particular la precarización e inestabilidad que presentan actualmente para los jóvenes de comunidades populares, es decir, de escasos recursos, han impactado en las dinámicas delictivas, haciendo de estas menos una carrera o una profesión, sino más bien generando un continuo entre las ocupaciones legales e ilegales. Kessler pone en relación elementos como la identidad de los sujetos en conflicto con la ley, en prácticas ilegales y delictivas, y relación con dinámicas estructurales de precarización laboral que han atravesado al mundo y América Latina en las últimas décadas. De esta forma, se desafían nociones de sentido común, como aquellas que asumen que los sujetos incursos en actividades ilegales son delincuentes a tiempo completo, gobernados completamente por una identidad que sirve de origen y explicación de sus prácticas, nociones identitarias asociadas a los jóvenes de comunidades populares. En Argentina lo conocemos como los privechorros, pero aquí en Colombia o en el contexto de nosotros los conocemos como los malandros. Estos planteamientos, que tienden a emparentarse con soluciones, entre comillas, represivas y de profálisis social, parten de la idea tautológica, de que aquellos que actúan como delincuentes lo hacen porque son delincuentes y no pueden, una vez convertidos en delincuentes, dejar de serlo. Kessler nos muestra cómo se produce un tránsito fluido entre actividades legales e ilegales en un contexto laboral caracterizado por la precarización, los bajos ingresos, la alta rotación, la poca cobertura social y la marginación territorial, que son problemáticas de todos los países de América Latina. En diálogo con contradicciones sociológicas y criminológicas, Kessler logra, a través de una serie de entrevistas a profundidad con jóvenes inmersos en delitos contra la propiedad, pero también a jueces, educadores, padres y otros jóvenes que conforman su contexto de acción. Es decir, estamos tomando el punto desde todas las perspectivas. Él busca rescatar con gran detalle la experiencia de la inmersión en este tipo de prácticas, a la vez que reconstruye los contextos microsociales y estructurales que lo hacen posible. De esta manera, Kessler analiza cómo los jóvenes actúan según la lógica de provisión, que sustituye a la lógica de trabajo, en la cual el origen de los recursos que se obtiene deja de ser central. Los actores salen a la calle a conseguir recursos de alguna manera u otra. Esta lógica, sin embargo, no impide que los actores diferencien entre las dos platas, la buena que se da ganándose a punta de ocupaciones legales, y la mala que se gana en ocupaciones ilegales fruto de robos o acciones y más propensas, sí, es un dinero más propenso a despilfarrarse. Asimismo, a partir de un análisis detallado de las experiencias en que los jóvenes se acercan a los robos y otras actividades delictivas, sus primeras experiencias y sus sensaciones en estas situaciones se abordan con mucha riqueza las lógicas de acción implícitas con el ventajeo. Lógicas de las interacciones se definen por la imposición sobre el otro o la construcción de los roles de víctima y victimario durante el robo. Ante esto también se propone decir cuáles son las causas para que se produzca este desdibujamiento, o sea, esas fronteras imaginarias de las que ya le hablé. Con el descenso en el nivel de empleo podemos hablar de una presencia y un nuevo actor social, que son las nuevas formas del delito. Entonces ahí se forma el delito amateur, que es donde se desconoce la proyección temporal. Entonces muchas veces se abandona la delincuencia en la adultez, donde no hay tanta planificación sobre ello. Este tipo de delito se contrapone a las carreras delictivas y al delito como profesión, que esto se va formando a medida de los años y dependiendo del individuo.
La situación durante la década de los 90 se caracterizó por el aumento de los delitos, eso lo dice Kessler en la teoría, y esos delitos van contra la propiedad en particular, contra los bienes de las otras personas. Bueno, en contexto lo que dice Kessler es que la sociedad argentina está agobiada por un concepto que ha sido agravado con el pasar de los años, que es la delincuencia y la desigualdad económica. Entonces por eso es que se forma ese delito amateur, del cual ya lo habíamos hablado, que se basa en buscar bienes para satisfacer necesidades, lucrarse, ya sea que de verdad lo necesiten o no, porque también lo pueden hacer por el excitement, que es por diversión, para salir, para beber, o también, como les decía, para de verdad satisfacer las necesidades como comida, hogar, una educación digna. La influencia transmitida por sus padres y por los adultos en el entorno dice mucho de ellos. Entonces también el entorno social decide la estabilidad o inestabilidad económica de la familia o de cada individuo. Entonces esto provoca una reducción del espectro temporal en el cual se proyectan imaginariamente y produce que el establecimiento de una identidad se base en la honestidad y dignidad, que se dona mediante el trabajo. Bueno, para concluir, los puntos claves de la sociología del delito amateur se basan en dos conceptos fundamentales: delincuencia y trabajo. Que el trabajo busca a los argentinos que sea digno, que sea un trabajo social remunerado económicamente para el sustento del individuo y de sus familias. Y en la contraparte está la delincuencia, que es donde comienza el delito amateur. Desde los chicos o los pibes, los jóvenes se van acoplando, se van acostumbrando a la violencia, a robar al otro, y eso implica de que se forme esta costumbre social a la cual está acostumbrada la Argentina, a la cual estudia Kessler. Bueno, el estudio que hace Kessler en la sociología del delito va mucho más allá de ver el delincuente como un simple delincuente. Se mete en la delincuencia y estudia desde todos los campos, desde todas las perspectivas, este hecho social, desde estudiantes, profesores, especialistas, gente que sabe del tema, y estudia a la delincuencia, y como decía mi compañero, va desde mucho más allá, donde toman un estilo de vida cuando empezó siendo un trabajo, y cómo eso se convierte, como en casi todos los países, un problema de social. Es que esta problemática no solo es económica, sino psicológica, porque es que eso depende del factor clave del sustento de la familia y el individuo. Entonces un individuo que esté, pues que tenga bajos recursos, se comienza así, lo que va a ver más factible y más fácil es robar, es delinquir ante una sociedad la cual se va a remunerar así, pero con robos, con falacias, por decirlo así, ante la sociedad, y por eso es que se forma este delito. Entonces, ¿qué causa? Indignación y causa deshonor para él, pero desde que él esté bien, pues satisfaga sus necesidades y pueda tener, digamos así, una vida digna, pero buscado por los policías, porque eso también hablaba ahí, porque ponía al policía y a la sociedad en contra de él, los volvía sus enemigos. Entonces eso no es vida, pero a eso se acostumbran a eso lo pueden cambiar, pero no lo hacen. Bueno, Juan Manuel, para terminar, lo que arroja el resultado de la sociología de Kessler, que no es más un estudio y todos sabemos que existe la problemática, el dinero que se consigue a través de la delincuencia, de los robos y todos estos problemas sociales, se despilfarra. Es mucho dinero el que se despilfarra y se lleva una mala vida. Listo. Ahí podríamos concluir lo de la sociología del delito. La hoja de vida es la herramienta principal del candidato para buscar empleo. Es la condensación de la información más relevante para el puesto. La hoja de vida es la carta de presentación del aspirante, el primer y probablemente el único contacto que llegue a tener la mayoría de los candidatos con la empresa que quieren que lo reclute. Esto le confiere a la hoja de vida una gran relevancia, puesto que en ella debemos condensar la información más importante de nuestra historia laboral para poder presentarnos adecuadamente ante una empresa. Antes de hacer una hoja de vida, es importante sentarse a determinar cuáles son las competencias laborales que se tienen, cuál es la historia laboral que permite identificar las fortalezas y las debilidades de cada ser humano. Hay que determinar si el camino por el que se quiere optar para el desarrollo de nuestra carrera profesional es realmente el camino
de tener empleo en una empresa formal y no ser independiente o emprendedor. Recordemos que la hoja de vida es importante y se debe cuidar a lo largo de toda nuestra vida laboral. Las partes de una hoja de vida son el encabezado, el perfil profesional, que debe tener pues obviamente toda la información de su carrera y de sus capacidades. La formación académica, que es antes de su carrera profesional. La experiencia laboral, esto es muy importante. Esto es lo que le puede a usted dar el ingreso a una empresa, porque esto lo representa a usted y representa su capacidad a la hora de realizar un trabajo. Y los otros datos de interés que usted crea que le puedan servir al empleador. Pueden ser referencias laborales o puede ser la misma el respaldo de la experiencia laboral. Así es que se obtiene el método de hoja de vida.